Regresamos a 21 Noticias y durante toda la semana, como le comentábamos al principio del noticiero, pues le hemos venido platicando acerca de las festividades del Día de Muerto. Y precisamente un personaje místico que nace en la época de la conquista se hace presente cada año en Xochimilco. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto recibir para esta participación. Nos acompaña Erika Rosales Medina, quien es actriz de La Llorona, Jorge Contreras y Julieta Camacho. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Se presenta por tercer año La Llorona en Xochimilco. Efectivamente, estamos en el embarcadero Fernando Zelada. Viernes, sábados y domingos. Este fin de semana tenemos funciones dobles a las 7 y a las 9. Recomendamos llegar una hora antes. ¿Qué les parece si platicamos para la gente que si acaso no sepa al respecto de qué trata La Llorona, de esta historia tan mística? Bueno, Adelante, sí. la Llorona trata dos historias importantes. Manejamos una Llorona que es la madre Cihuacóatl, que es madre de los Xochimilcas, madre de los partos. Y una segunda Llorona, que es la Llorona colonial, que es la típica chica Xochimilca que se enamora del español. Sí. Entonces, ¿se entrelazan estas historias? Así es, a través de narradores enlazamos las dos historias y explicamos un poco lo que es la historia de La Llorona. Ok, porque una de ellas, y se me hace muy interesante, es que La Llorona, bueno, se enamoró de un español, sin embargo, bueno, por cuestiones religiosas, etcétera, no permiten esto y matan al español y a los hijos. Y ella se queda vagando. Y la otra versión es que también igual se enamora, pero él la deja. Entonces ella ahoga a sus hijos. Nosotros tenemos la primera versión. ¿Ok? Esta obra, aparte de ser de suspenso, porque tiene cierto tinte de suspenso, es aparte como una historia romántica. Vamos a encontrar una historia como de Romeo y Julieta. Sí. Ajá, una historia de amor muy bonita en donde la chica Xochimilca se enamora del español, el español se enamora de ella y efectivamente las autoridades eclesiásticas de la Iglesia española, como los dioses prehispánicos, se oponen a este amor y obviamente a la creación de la nueva raza. ¿Ok? ¿Y cómo es la dinámica? Platíquenme. ¿La gente va en las trajineras o se concentra en un embarcadero? ¿Cómo es? Claro que sí, la gente va en las trajineras desde que llegan al embarcadero de Fernando Zelada a la luz de las velas. Wow. Es todo el recorrido hasta llegar a la Laguna del Toro. Y es ahí donde inicia la historia de La Llorona, la original, la Cihuatcoa. Mi personaje ahí presento a la época prehispánica y soy guerrera, defensora de los Xochimilcas. Y yo peleo con los españoles. Ok, y por cierto, hablando al respecto, y lo estamos viendo en pantalla, es un espectáculo completamente en vivo, con música en vivo, con muchos actores en escena. Exactamente, nosotros somos aproximadamente 40 actores en escena, incluyendo a bailarines, músicos y actores, además de que tenemos un staff en producción como de 100 personas. Es impresionante. O sea que la gente va a encontrar un espectáculo de calidad para toda la familia. ¿Y da miedo? ¿No da miedo? Platícanme. Pues sí da miedo. Desde el recorrido, saliendo del embarcadero Fernando Zelada, ¿no? A la luz de las velas por los canales de Xochimilco, es impresionante. Siempre es un ambiente muy místico recorrer los canales de noche. Y en esta ocasión ella es la tercera vez que se presenta. Hay algunos espectáculos que también se presentan en Xochimilco, pero bueno, el de ustedes es especial y en este embarcadero. Así es, Xochimilco tiene una cartelera muy amplia de obras de teatro, les recomendamos, pueden visitar la página de la delegación Xochimilco y van a encontrar todas. Nosotros nos encontramos en el embarcadero Fernando Zelada con la leyenda de La Llorona, la Cihuacóatl, justo en el centro histórico de Xochimilco. Bueno, oye, a ver, para ver tu cara, ella es La Llorona, o al menos quien la interpreta, y platícanos acerca de tu papel. Jorge, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que haces tú en la obra? Bueno, yo soy uno de los narradores, soy quien enlace estas dos historias. Mi personaje es en especial un campesino, uno de los interesados en saber qué fue de La Llorona, qué es de La Llorona, cómo sucedió esta historia, en conocer la historia de la Cihuacóatl. La Cihuacóatl era una diosa, ¿no? Como le comenté hace rato, era una diosa madre de la fertilidad, madre de las madres muertas en el parto.
Entonces soy quien enlaza estas dos historias, estas dos lloronas. Wow. Y los boletos, el horario, porque bueno, pues obviamente este fin de semana presentan funciones especiales. ¿Sí? Así es. 28, 29, 30, 31, 4 y 5 tenemos funciones dobles. La primera es a las 7, la segunda es a las 9. Recomendamos llegar una hora antes, ir bien abrigados con repelente para mosquitos. Contamos con estacionamiento, hay seguridad y muchos antojitos a lo largo del recorrido y durante la obra. Elotes, esquites, tamales, todo lo típico de Xochimilco. Uf, qué rico. Y no solamente dura este fin de semana, sino se posterga un poquito más. Estamos hasta el día 13 de noviembre, en el último fin de semana, un único horario que es a las 7 de la noche. Bueno, pues ahí lo tienen para disfrutar no solamente este fin de semana, sino posteriormente la siguiente semana. Y bueno, pues ¿qué les parece si para terminar esta entrevista y para que nos quedemos con las ganas, ¿por qué no nos das como el lamento que daba la Llorona? Claro que sí, con mucho gusto. ¡Ay, mis hijos! Muy bien, bueno, pues ahí lo tiene. Nos esperamos este fin de semana. Gracias por estar aquí. Muchas gracias Muchas a ti. gracias. Y bueno, pues continuamos con más información. Voy contigo, Alejandra. Adelante.